Increíble historia, niña lucha con su carga hasta que un millonario revela un giro transformador. Valentina caminaba por las estrechas calles de su barrio, las piedras mojadas por la reciente lluvia resbalaban bajo sus pies. Con cada paso, el peso de las expectativas la aplastaba un poco más. Tenía 15 años, pero cargaba la responsabilidad de un adulto que solo soñaba con ser bióloga. En su mente, la idea de salir de la rutina asfixiante de su hogar la mantenía despierta por las noches. Mientras su madre, Dolores, batallaba con la ropa sucia en la lavadora desgastada, y su padre, Miguel, arreglaba los coches viejos que llegaban a su taller, Valentina se preguntaba si sería suficiente estudiar todo el contenido de los libros de texto y acompañar a su madre a vender sus servicios. La lucha era palpable en el aire, casi un eco de las quejas de quienes la rodeaban. La situación nunca se sentía tan crítica como aquel día. La presión de sus sueños y la realidad de su entorno se enfrentaban en su interior como dos gladiadores en una arena. ¿Qué podía hacer cuando el dinero apenas alcanzaba para comer? Su mente aceleraba y se detenía a la vez al recordar cómo sus compañeros de clase, con sus teléfonos de última generación y sus mochilas de marca, no la miraban más que como una sombra. Dudar de su futuro le producía un malestar creciente que se anidaba en su estómago. Esa tarde, buscando un momento de paz, se refugió en la biblioteca pública cuando encontró un libro viejo sobre biología del desarrollo. Las páginas amarillentas parecían hablarle, llenas de datos fascinantes, latidos de un mundo que quería conocer a fondo. Sus ojos se iluminaban con cada palabra, cada hipertexto que viajaba a su mente y alimentaba su deseo de descubrir. Pero, ¿y las tutorías?, se preguntaba con desesperación. Sin el dinero para inscribirse, esa puerta a la educación superior estaba cerrada, como un sueño que se desvanecía ante su mirada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con una mezcla de miedo y esperanza, su vida dio un giro cuando supo de Alejandro, un antiguo compañero de su padre, que regresó al barrio después de años en el extranjero. El murmullo de su interés por ella se extendió rápidamente y Valentina se sintió abrazada por la incredulidad. ¿Un hombre con tantos recursos y oportunidades habría realmente tiempo para escuchar sus ansias? El día que Alejandro se presentó en su casa, una tormenta de emociones desencadenó dentro de ella. Nerviosa, quería que se marchara, pero a la vez anhelaba compartir sus sueños y frustraciones. Sin embargo, ¿cómo aceptar su ayuda sin sentir que perdía su dignidad? La tentación de abrirse a un futuro brillante se peleaba con su temor a perder el control sobre su vida, y los recuerdos de su infancia, esos que moldeaban su esencia, la hacían dudar. El parpadeo de una nueva posibilidad era un fuerte deseo que contraía su pecho. Valentina sabía que la situación y el dilema moral que enfrentaba la definirían para siempre. ¿Podría abrir la puerta a la ayuda sin dejar de ser quien era? La tensión se apoderó de su mente. Mientras se preparaba para el día siguiente en el campus universitario, el eco de su historia resonaba en sus decisiones. Finalmente, el futuro aguardaba, pero ¿sería capaz de alcanzar sus sueños sin despojarse de sus raíces? Valentina despertó con el sonido incesante del despertador, un ruido que resonaba en su mente como un recordatorio de la incertidumbre que la esperaba. A pesar de la emoción y el nerviosismo que sentía por su primera jornada en el campus universitario, la presión del mundo exterior la abrumaba. Miró por la ventana, observando cómo el amanecer iluminaba los tejados de su vecindario, y un pensamiento surgió: el cambio era inevitable, pero ¿estaba lista para abrazarlo?
Cada paso que daba hacia la universidad se sentía pesado. La mezcla de autocrítica y ansiedad llenaba su pecho. ¿Qué voy a hacer si no puedo seguir el ritmo? ¿Cómo puedo encajar? Resonaban en sus pensamientos. Se obligó a recordar la razón por la que estaba allí, su sueño de convertirse en bióloga. Aquella pasión ardiente era su faro, pero la sombra de la pobreza siempre aparecía como un espectro tras ella. Al llegar, el bullicio del campus la envolvió y sintió que su corazón aceleraba. Los grupos de estudiantes reían, compartiendo un café y conversando despreocupadamente, como si la vida fuera un lienzo lleno de oportunidades. Valentina se sintió como una intrusa. Se temía más como la chica de la esquina que como parte del cuadro vibrante de la comunidad educativa. La inseguridad y el temor a ser juzgada la acompañaban como sombras persistentes. Sin embargo, algo inesperado ocurrió al entrar en el aula. La profesora, una mujer enérgica y apasionada, tenía una forma de lograr que cada estudiante se sintiera valioso. Con su voz clara, presentó el curso de Biología del Desarrollo, y antes de que Valentina se diera cuenta, se sentía cautivada. Las palabras de la profesora resonaban profundamente en su ser. La biología no es solo una ciencia, es la comprensión de cómo cada ser vivo lucha por crecer y adaptarse, dijo, encendiendo una chispa en el alma de Valentina. Esa era su pelea, su lucha por encontrar un lugar, por crecer. Durante la clase, empezó a tomar apuntes frenéticamente, sintiendo que cada palabra era una clave que la acercaba a su futuro. Cuando la profesora formuló la pregunta de cómo se sentían con respecto a la investigación, Valentina levantó la mano. Su voz temblaba, pero las palabras fluyeron. Creo que la investigación es esencial para entender nuestro entorno, para resolver problemas que afectan nuestras vidas. La respuesta fue más allá de su expectativa. Su profesora sonrió y asintió, como si hubiera identificado en ella algo valioso. A partir de ese momento, Valentina decidió que no podía permitir que sus miedos la dominaran. Se propuso buscar oportunidades, involucrarse y aprender lo más posible. Una compañera de clase, Sara, se le acercó después de la clase, elogiando su participación. De repente, una dosis de confianza la inundó. Tal vez no estaba tan sola en su lucha. Poco a poco, empezó a hacer preguntas, a involucrarse en proyectos de investigación. Cada respuesta que encontraba la empoderaba más. Valentina se dio cuenta de que el conocimiento era la herramienta que necesitaba para abrir puertas. Con cada pequeña victoria, su autoconfianza crecía. Estaba comenzando a escribir una narrativa propia, diferente de la que limitaba su historia. Esa noche, mientras revisaba los apuntes, una notificación brilló en su teléfono. Era Alejandro. Su mensaje la invitaba a una reunión social en su oficina, un evento que reuniría a jóvenes talentos con líderes en diversas áreas. Un torbellino de emociones la abrumó. Por un lado, veía la posibilidad de conectar con personas influyentes. Por otro, su temor a ser juzgada por su origen y experiencias la llenaba de dudas. Valentina se quedó mirando la pantalla, sintiendo que estaba en una encrucijada. Esta vez no sería solo su madre la que la inspirara a seguir adelante. Podía transformar su historia, avanzar hacia lo que siempre había soñado. Sin embargo, aceptar esa invitación también significaba abrirse a lo desconocido. La fragilidad de su decisión resonaba en su corazón, pero su deseo de crecer la empujaba a seguir. Adelante. La elección quedó desbordada en el aire de su habitación, colmando el silencio de una expectación palpable. ¿Aceptaría la invitación de Alejandro y abriría la puerta a nuevas posibilidades, o se replegaría sobre sus temores y permanecería en su zona de confort? La respuesta tenía el poder de transformar su camino para siempre. Valentina respiró hondo y sintió cómo la incertidumbre se mezclaba con un rayo de entusiasmo. Estratégicamente, su mente empezó a formular un plan. La invitación de Alejandro era más que un simple evento, era una oportunidad para aprender y crecer,
para codearse con personas que habían recorrido caminos similares y que podrían guiarla en su propia travesía. Decidida, escribió una respuesta a Alejandro, aceptando la invitación. A medida que la palabra sí se materializaba en la pantalla, una sensación de empoderamiento la invadió. Pese a la ansiedad que le oprimía el pecho, la sabiduría de la profesora resonaba en su mente. Cada lucha es una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades. Los días previos al evento, Valentina se sumergió en la investigación de los asistentes. Indagaba sobre sus trayectorias, sus logros y contribuciones en el campo de la biología. Eso le proporcionaba una sensación de control sobre lo desconocido. Cada dato que encontraba la empoderaba un poco más, como si estuviera armando un escudo contra sus temores. Practicó su presentación mental varias veces, si se presentaba la oportunidad de hablar. Querida autodisciplina, la instrucción resonaba en su interior, estaba dispuesta a dejar que su pasión brille. La noche de la reunión llegó, y Valentina se esforzó en dar la mejor impresión. La visualización de sus éxitos la acompañaba presente, alineando su mente en un canal de confianza. Sin embargo, cada nervio en su estómago le recordaba su origen humilde. Se sintió como una gota en un océano de talentos, pero la perspectiva comenzaba a cambiar. Esa gota podía ser valiosa. Al entrar en el edificio, la sala estaba llena de personas conversando y compartiendo ideas. Valentina pudo notar la diferencia entre ella y aquellos que habían tenido más experiencia. Pero en lugar de encogerse, comenzó a acercarse a grupos pequeños, escuchando y participando en conversaciones. En un momento dado, se encontró frente a un destacado biólogo molecular que había trabajado en una investigación fundamental sobre el ADN. Se presentó y, contra su voluntad, su voz sonó más clara de lo que esperaba. Soy estudiante de biología y me gustaría saber más sobre su enfoque hacia la investigación, manifestó, sintiendo su interior vibrar. A medida que el diálogo se extendía, se dio cuenta de que no solo estaba recibiendo información, estaba contribuyendo con preguntas incisivas, mostrando un interés genuino. La confianza se afianzaba. Sin embargo, tras ese primer intercambio gratificante, sus sombras emergían. La inseguridad surgió, cuestionando si realmente merecía estar allí. ¿Y si no tengo suficientes conocimientos? Reflexionó mientras sus pensamientos comenzaban a nublar su claridad. Pero Valentina se aferró a la idea de que el conocimiento se construye con experiencias, y que esa misma inquietud era el signo de un deseo genuino de aprender. Durante la noche, saludó a varias personalidades influyentes, conectando a través de conversaciones llenas de curiosidad. Aunque la voz interna de duda a veces debilitaba su discurso, se reponía recordando por qué estaba allí. Ahí estaba ella, incluso con todas sus fragilidades, buscando un camino. Finalmente, cuando el evento llegó a su fin, Alejandro se acercó, con una sonrisa cálida. Valentina, has hecho un gran trabajo esta noche. Me gustaría que consideraras un proyecto en el que estamos trabajando. Me parece que tu perspectiva sería muy valiosa, dijo, y esas palabras fueron como un bálsamo, llenando sus dudas de un propósito renovado. Volvió a casa con una energía renovada. Sin embargo, a medida que el sueño la reclamaba, una inquietante posibilidad la estremeció. ¿Sería capaz de manejar un desafío así? Cada paso que había tomado la había llevado a este momento, y sus habilidades serían a prueba en un nuevo entorno. Mientras sus ojos se cerraban, el eco del desafío resonó en su corazón, el momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Mañana comenzaría a formarse entre lo conocido y lo desconocido, pero decidiría quién sería en ese viaje. El desafío apenas comenzaba. Despertó antes de que el sol asomara su luz a través de la ventana. Valentina sintió la energía pulsar en sus venas, una mezcla de adrenalina y ansiedad. El proyecto que Alejandro había mencionado era su oportunidad para brillar y al mismo tiempo un desafío que la llenaba de dudas.
Se vistió rápidamente, su mente girando con preguntas sobre lo que la esperaba. Mientras se preparaba, los rostros de aquellos que había conocido la noche anterior surgieron en su mente. Cada conversación y cada rayo de interés que había sentido le recordaron que no estaba sola en esta búsqueda. Sin embargo, cada vez que imaginaba el trabajo en el proyecto, una sombra de inseguridad ecoaba: ¿tendré lo necesario para contribuir de verdad? Una vez que llegó al laboratorio donde se llevaría a cabo la primera reunión del equipo, las paredes blancas y frías la rodeaban, como una metáfora de su propio estado mental. Era un entorno nuevo, completo con equipos avanzados y tecnología que aún seguía siendo un misterio para ella. Sin embargo, estas mismas paredes también albergaban la posibilidad de crecimiento, y cada válvula y cada frasco eran aún más pruebas para ella. La reunión comenzó y Valentina se sentó al final de la mesa, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho. Observó a sus compañeros de equipo, hombres y mujeres con décadas de experiencia. La conversación fluía con tal rapidez que su mente luchaba por retener la información. Pero, en lugar de permitir que el miedo la abrumara, empezó a escribir notas, cada palabra una construcción de confianza frente a su desasosiego interno. Los minutos transcurrieron y, poco a poco, se le ofreció la oportunidad de expresar su opinión. Su mano tembló ligeramente al alzarla, pero recordó lo que había pasado en la reunión anterior. Se centró en sus notas y, con un profundo respiro, habló con claridad. Planteó una idea que había surgido durante su investigación y que, sorprendentemente, resonó con uno de los investigadores líderes. El intercambio que siguió dejó a Valentina sintiéndose más viva que nunca. Escuchaba y contrarrestaba, formulando preguntas que capturaban la atención de otros. Sin embargo, cada vez que la discusión tomaba un rumbo técnico, la inseguridad buscaba nuevamente arrastrarla hacia su zona de confort. ¿Acaso era suficiente lo que sabía? ¿Debería permanecer en un segundo plano? Al final de la sesión, Alejandro se le acercó con una mirada aprobatoria. Tienes una perspectiva única, Valentina. Quiero que sigas participando en este proyecto. Vamos a necesitar tu visión fresca, le dijo. Esas palabras fueron como un empujón, haciendo que las dudas palidecieran frente a la posibilidad de contribuir con algo significativo. A lo largo de la semana, el ritmo del proyecto comenzó a intensificarse. La asignación de tareas reveló aquellas áreas donde Valentina se sentía más cómoda. Se sumergió en la investigación sobre temas que siempre le habían fascinado, pero también se encontró lidiando con conceptos que parecían sobrepasarla. Sin embargo, esta incomodidad era precisamente lo que buscaba. Un día, tras una tarde en la que había luchado por entender un término técnico en una reunión, regresó a casa sintiéndose agotada y desalentada. Miró su reflejo en el espejo, y una pregunta penetró su mente: ¿realmente quiero esto? Al instante, supo que la respuesta era afirmativa. Quería afrontar los desafíos que la impulsaran a crecer, aunque eso significara entrar en la arena de lo desconocido. Decidida a crecer, se propuso una estrategia: buscaría a alguno de los miembros más experimentados para que le aclararan sus dudas y le proporcionaran mentoría. El aprendizaje es un proceso, y necesito entenderlo a fondo, se repetía para sí misma mientras trazaba su plan. Nunca había solicitado ayuda antes, cada vez que sentía vulnerabilidad, se refugiaba en su autosuficiencia. Sin embargo, era hora de romper con ese patrón. Cuando, al día siguiente, se acercó a un colega y le pidió un momento para discutir. Sintió que recién estaba comenzando a romper sus propias cadenas. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, un eco de miedo la tocó: ¿estás realmente preparada para lo que se avecina? La pregunta quedó suspendida en el aire, un recordatorio de que cada paso en su viaje enriquezaba ser una decisión con peso. Valentina comenzó a entender que el verdadero desafío no solo era el proyecto, sino su capacidad de abrirse a nuevas experiencias y permitir que otros la guiaran.
A medida que terminó la conversación con su colega, divisó la siguiente meta en el horizonte. Ahora más que nunca, estaba determinada a usar ese desafío como un trampolín hacia lo que podía ser. Mientras salía del laboratorio, comenzó a dibujar un nuevo esquema en su mente, instaurando una nueva pregunta que alteraría su camino: ¿qué pasará cuando esté realmente lista para lo que sigue? La mañana siguiente se presentó como un lienzo en blanco ante Valentina. El eco de las palabras de su colega resonaba en su mente, como un mantra que la instaba a avanzar. Se sentó en su mesa, inhalando profundamente mientras revisaba las notas que había tomado durante la reunión anterior. Había algo liberador en el simple acto de escribir. Podía plasmar sus preguntas y temores en papel, y de alguna manera, eso le otorgaba poder. Sin embargo, había asuntos más urgentes en su mente. Valentina necesitaba mayor interacción con sus compañeros, aprender de sus experiencias, y eso significaba ser más proactiva. Así que, durante el almuerzo, se dirigió al grupo de investigadores con los que había trabajado antes, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Alinear esa confianza espontánea con la voluntad de salir de su zona de confort resultaba un desafío monumental, pero la necesidad de crecimiento personal traspasaba cualquier miedo inicial. Durante la conversación, Valentina se encontró replanteando su papel. No solo era una observadora dispuesta, sino alguien que tenía una perspectiva interesante que ofrecer. Se permitió cuestionar sus propios pensamientos: ¿por qué no puedo ser parte activa de las soluciones? Tomó nota de cada respuesta, cada consejo. La sabiduría compartida se convertía en un puente entre su inseguridad y la confianza que necesitaba construir. Los días se transformaron en semanas, y con cada sesión de trabajo, Valentina se sentía más conectada a su entorno. Sin embargo, su mundo interno seguía luchando contra la autocrítica. Una mañana, mientras analizaba su progreso, se vio atrapada nuevamente en esa espiral de duda. ¿Hasta qué punto era capaz de confiar en sus instintos? Decidió que era momento de un alto y establecer un diálogo con sus emociones. Un fin de semana, se sentó en un parque cercano, dejando que el viento refrescara su mente sobrecargada. Era crucial que comprendiera sus motivaciones más profundas. Valentina tomó su diario, un compañero silencioso que había estado aislado bajo una pila de documentos en su escritorio. Escribir se convirtió en terapia, cada página en blanco se transformaba en un reflejo de su lucha y su ambición. Se cuestionó: ¿qué es lo que realmente deseo lograr en este proyecto? Las horas pasaron mientras las palabras fluyeron. Revelaciones inesperadas comenzaron a surgir de su propio corazón. Las pasiones que la movían no eran solo una búsqueda de validación, sino el deseo de dejar una huella real en su campo. Eso era lo que anhelaba, algo más profundo que un simple éxito profesional. Y así, su determinación comenzó a tomar la forma de un objetivo claro, pero, por otro lado, nuevas sombras emergieron: ¿puedo realmente arriesgarme a ser vista? ¿Qué pasa si no puedo alcanzar las expectativas? La siguiente semana, Valentina llegó al laboratorio con una energía ardiente. Los problemas que antes parecían insuperables empezaron a ser desafíos. Se acercó a los compañeros de trabajo con más frecuencia, formulando preguntas y, por primera vez, no solo buscando respuestas sino también su perspectiva sobre diferentes enfoques. Una vez, en medio de una discusión técnica, notó que sus aportaciones estaban siendo valiosas y pertinentes. Esa sensación de pertenencia comenzó a llenar los vacíos que antes la hacían dudar de sí misma. Hacia el final de la semana, cuando se presentó ante el equipo con una propuesta innovadora, una sensación de conexión y autenticidad la envolvía. En sus palabras, había una confianza que antes no había experimentado. Sin embargo, justo cuando pensaba que había encontrado su ritmo, una crítica de uno de los investigadores más prestigiosos la golpeó como un rayo. Tu idea es buena, pero carece de profundidad. El comentario cortante reverberó en su interior,
arrastrando consigo todas las inseguridades que había tratado de superar. En un instante, el castillo de confianza que había construido se tambaleó. Sin embargo, frente a este desafío, Valentina enfrentó una decisión. Crítica, dejar que la crítica la definiera o utilizarla como una palanca para crecer aún más. Mientras se retiraba de la reunión, una nueva pregunta se apoderó de ella: ¿cómo convertiré este desafío en una oportunidad para reafirmar mi valía? Sabía que la respuesta se encontraba en su interior. Este momento era crucial, no solo para su desarrollo profesional, sino para la transformación personal. Ahora más que nunca, la batalla por su identidad estaba a punto de intensificarse. La respuesta requería introspección y acción. La sombra del miedo seguía ahí, pero Valentina decidió que era el momento de empoderarse y enfrentar la incertidumbre de frente. ¿Cuál sería el siguiente paso en su camino hacia la transformación? La presión aumentaba, y con ella, la necesidad de una decisión que definiría su trayectoria. Valentina se sentó en la esquina de su escritorio, el frío metal del ordenador le recordaba que el tiempo estaba en contra de ella. Estaba a días de presentar su propuesta en una reunión clave, pero en lugar de prepararse, su mente se obstinaba en recordar la crítica del investigador. Se pasaba los dedos por el cabello, intentando deshacer la maraña de ideas que se enredaban en su cabeza. Había una lucha entre el deseo de mostrar su trabajo y el miedo a que fuera deficiente. Decidió que no podía dejar que la inseguridad la detuviera. Se levantó de su silla, respiró hondo y caminó hacia la pizarra del laboratorio. En su mente, se reiteraba la pregunta que había cuestionado durante la semana anterior: ¿cómo puedo hacer que mi propuesta tenga más profundidad? Sus ojos exploraron el espacio. Las notas y gráficos de otros investigadores la rodeaban, pero en vez de sentirse abrumada, comenzó a escribir ideas sobre la pizarra, tratando de combinar conceptos que parecían aún inconexos. Con cada palabra que trazaba, un destello de claridad iluminaba su mente. Se acercaba más a lo que anteriormente percibía como un obstáculo insuperable. En aquel momento sintió que estaba en el camino correcto, pero aún había un eco de duda sutil en el fondo. Cada idea que escribía la acercaba a esa profundidad que deseaba, y con cada una, la sombra de la crítica comenzaba a disiparse lentamente. Durante los siguientes días, Valentina dedicó sus reuniones a formar alianzas estratégicas. Entró en diálogos más profundos con sus colegas, preguntando sobre sus enfoques, aprendiendo de sus errores y éxitos previos. Se dio cuenta de que todos estaban construyendo su conocimiento a través de las críticas y comentarios ajenos. Identificaba más sus fortalezas, y, tal vez por primera vez, su vulnerabilidad se tornó en una herramienta poderosa. Al compartir sus inquietudes sobre la crítica, sus compañeros respondieron con historias similares, creando así un ambiente donde todos se sentían seguros para crecer juntos. Una noche, llegó a su casa completamente agotada, pero al mismo tiempo emocionada. Había planificado su estrategia para la presentación final. Tomó su diario y empezó a escribir sobre su proceso, la vulnerabilidad que había experimentado, las interacciones que la habían enriquecido, y, sobre todo, cómo había utilizado la crítica para fortalecer sus argumentos. Su pluma se movía velozmente, como si una fuerza interna la guiara. En ese instante comprendió que su búsqueda profesional no era solo para sobresalir en su equipo, sino para ofrecer algo significativo al campo que había elegido. Sin embargo, en la penumbra de su habitación, la voz de la crítica más temida aún resonaba. ¿Y si no era suficiente? La incertidumbre surgió con una fuerza renovada. Valentina cerró el diario y se enfrentó a su propio reflejo en el espejo. Debía confrontar ese miedo y hacer un plan concreto. Comenzó a hacer una lista de aspectos a mejorar en su presentación, no con un enfoque negativo, sino como un reto que aceptaría con determinación. Quedaba poco tiempo, pero ella no iba a rendirse. Con cada tarea completada, sentía que se equipaba para presentar su visión y hacerse escuchar.
Una noche, mientras revisaba su argumento central, sintió una chispa de creatividad. Le dio forma a una climática conclusión que la emocionaba y con la que se sentía identificada. El día de la reunión llegó, y mientras se preparaba, una oleada de nervios la invadió. Pero en lugar de caer en la espiral de dudas, recordó todas las conversaciones y aprendizajes de estas semanas. Eso era lo que la había transformado, la habilidad de reconocer la crítica no como algo que la debilitaba, sino como una palanca que la impulsaba a ser mejor. En ese momento, una certeza se anidó en su corazón: había llegado el momento de demostrar no solo su propuesta, sino quién realmente era. Con el documento en la mano y una sonrisa decidida, Valentina cruzó la puerta del auditorio. Estaba lista para enfrentarse a sus miedos, pero una inquietante voz interior le susurraba que su mayor desafío aún estaba por llegar. ¿Qué pasaría si la reacción de su equipo era el verdadero filtro de su valía? La sala estaba repleta. Valentina se encontró frente a un auditorio de caras conocidas y algunas desconocidas. La presión del momento amenazaba con estrangular su determinación, pero en su interior latía un nuevo sentido de propósito. Había tomado cada crítica y cada conversación no como un ataque a su capacidad, sino como lecciones que pulían su propuesta. Las primeras palabras fluyeron con facilidad. Se debatía entre la pasión por su trabajo y el deseo de cautivar, y a medida que iba avanzando, notó que su voz adquiría un tono más seguro. Cada diapositiva proyectada era un ladrillo más en la construcción de su narrativa. Sin embargo, había un eco persistente que la instó a ser más audaz, a confrontar las preguntas difíciles. Ahora, es el momento, se convenció a sí misma. Dejó de lado cualquier miedo latente y se sumergió en la parte más crítica de su propuesta, el análisis de los datos. Las cifras reflejaban su trabajo duro y la profunda investigación que había realizado. Se dio cuenta de que no solo estaba presentando números, estaba compartiendo una historia, un descubrimiento, una contribución que podía transformar su campo. A medida que su presentación avanzaba, comenzó a vislumbrar la reacción de la audiencia. Algunos tomaban notas, otros intercambiaban miradas de aprobación. Sin embargo, entre todos esos rostros, uno destacaba. Su supervisor, Enrique, miraba con atención, pero con una expresión que dejaba entrever la duda. Esa mirada le recordó la crítica que había servido de detonante para su viaje. Fue entonces cuando decidió cerrar su exposición con una historia, su historia. Hoy, cumplo un año dedicándome a este proyecto. Lo que comenzó como una idea temerosa se ha convertido en una exploración apasionada. He aprendido de cada error, de cada conversación, y hoy, propongo no solo avanzar en este campo, sino redefinir sus límites. Pidió a la audiencia que no solo escucharan cifras o teorías, sino que se unieran a ella en una nueva dirección. Al concluir con su llamada a la acción, una mezcla de nervios y expectativa la invadió. La sala se llenó de murmullos. La energía era palpable y la tensión aumentaba. Enrique se levantó mientras otros comenzaban a aplaudir. Sin embargo, sus palabras resonaron en el silencio: Valentina, has hecho un buen trabajo, pero me gustaría saber más sobre cómo manejaste este aspecto en particular. La pregunta lo cambió todo. Mientras la audiencia aplaudía, Zacharias, un joven investigador que había estado al lado de Valentina durante meses, le susurró: no te detengas. Ellos quieren saber más. Aquel simple recordatorio encendió algo en su mente. Gracias, Enrique. Ese es un punto muy válido, respondió con un tono firme. Antes de que su mente comenzara a dudar, se lanzó a explicar cómo había llegado a su conclusión y cómo había aplicado los comentarios de otros investigadores en el proceso. Era un momento decisivo. Ella necesitaba demostrar que no solo había recibido el desafío, sino que había sabido transformarlo e incorporarlo. Cuando terminó, notó que su supervisor sonreía, y eso fue un alivio y un desafío a la vez. Había logrado captar su atención,
pero aún había que esperar la evaluación de la audiencia en su conjunto. Esa era la prueba definitiva, no solo técnica, sino personal. ¿Qué tan lejos había llegado realmente? La reunión concluyó. Las palabras de aprobación y los elogios comenzaron a fluir. Sin embargo, Valentina sabía que había un camino más grande por recorrer. Había un cambio interno que la había llevado desde la inseguridad hasta el empoderamiento, era consciente de que esto era solo el primer paso. Mientras recogía sus cosas, sintió una mezcla de euforia y agitación. Lo que había comenzado como un simple desafío se había convertido en una prueba de su carácter. En su interior, una reflexión creció: ¿podía realmente enfrentar todos los futuros desafíos? Y justo cuando pasaba por la puerta, en su mente, otra pregunta emergió con fuerza: ¿hasta dónde? ¿Estaba dispuesta a llegar para validar su lugar en el mundo de la investigación? El camino estaba abierto, pero las decisiones cruciales aún estaban por delante. Valentina salió de la sala con la energía de un volcán a punto de erupcionar. Lo que había vivido en esos minutos había reconfigurado su perspectiva. Por primera vez, no solo se sentía como una investigadora, sino como una voz en el diálogo de su campo. El aplauso resonaba en su mente, pero también florecían nuevas preguntas. Había dejado claro que podía manejar una presentación, pero ¿eso era suficiente para desafiar a Enrique? Afuera, el aire fresco la envolvió con un abrazo revitalizante. La interacción final con su supervisor se repetía en su cabeza, una y otra vez. La pregunta de Enrique, cargada de expectativa, resonaba con un eco más profundo: ¿cómo enfrentaría la incertidumbre que venía? Su mente comenzó a bosquejar las múltiples respuestas a la cuestión de cómo manejar los aspectos más desafiantes de su investigación. Esa noche, se sentó con una libreta y comenzó a anotar. La presión la impulsaba a revisar sus datos, a buscar conexiones más profundas, a desmenuzar cada inquietud que había surgido durante el proceso. Se dio cuenta de que ahora sabía más de lo que creía. Cada crítica antes percibida como un obstáculo se convertía en un peldaño para su crecimiento. A medida que pasaban las semanas, involuntariamente empezó a tomar decisiones audaces. Se unió a ciclos de debate y conferencias, más allá de los confines de su seguridad habitual. Su voz se volvía más clara cada vez que formulaba una pregunta. Con cada interacción, elegía ser una alumna y también una maestra, compartiendo lo que había aprendido, tanto de sus éxitos como de sus fracasos. La gente la escuchaba. Sus ideas estaban penetrando en un espacio donde antes había tenido dudas sobre su relevancia. Una tarde, mientras revisaba su presentación en un café, notó a una colega, Laura, sentada sola en una mesa. Algo en la postura de Laura resonó con ella, sentía una inquietud familiar. Se acercó y le preguntó si le gustaría discutir sus proyectos. Para su sorpresa, Laura reveló que se sentía estancada, atrapada en un intercambio de correos electrónicos sin fin. Eso encendió un deseo en Valentina. ¿Podría brindar una perspectiva diferente a alguien que se sentía perdida en su camino profesional? Compartió su propia lucha y cómo había logrado convertir críticas severas en valor, conectando con el verdadero propósito detrás de su trabajo. Laura se iluminó y comenzó a compartir sus propias ideas, reconociendo que había oportunidades de colaboración esperándolas. Totales desconocidas para ambas. Esa chispa de conexión desencadenó algo inesperado en Valentina. Ya no era solo su historia lo que defendía, se convirtió en una guía, una socia en la búsqueda de caminos alternativos. De pronto, su desafío personal había evolucionado en un espacio colectivo, donde el enfoque estaba en la resiliencia compartida. ¿Sería capaz de formar un grupo de apoyo en su entorno profesional? Las ideas comenzaron a fluir y con ellas, un impulso renovado. Valentina decidió que no estaba dispuesta a dejar que el miedo la detuviera de compartir sus hallazgos. Con una como Laura, se daría el lujo de construir algo más grande que sus propios desarrollos. Pero,
Mientras su pasión crecía, también se sentía iluminada por otra inquietud, la sensación de que su supervisor seguía al acecho, aguardando cualquier falta. La evaluación de su trabajo estaba programada para la próxima semana. Las palabras de Enrique flotaban en su mente, y una parte de ella aún temía no estar a la altura de las expectativas. Fue en ese instante que se dibujó claramente un nuevo camino por delante, debía dirigirse hacia él y confrontar sus miedos directamente. Con el corazón agitado y un bloque de notas lleno de ideas, Valentina supo que estaba lista para demostrar que sus defensas no solo eran suficientes para ella, sino también para validar a sus colegas. El verdadero desafío no estaba en continuar su camino individualmente, sino en erigir una comunidad que pudiera tocar múltiples vidas. Al finalizar la semana, mientras cerraba un archivo y organizaba sus papeles, una notificación en su teléfono captó su atención. Era un mensaje inesperado de Enrique: Valentina, me gustaría discutir contigo algunas ideas sobre la dirección de tu proyecto. ¿Tienes tiempo esta semana? Se avecinaba un nuevo enfrentamiento, y el miedo a lo desconocido ya no podía dictar su respuesta. ¿Estaba lista para este nuevo reto? Las horas que quedaban antes de esa reunión eran un verdadero campo de batalla mental, y Valentina sabía que su respuesta definiría no solo el futuro del proyecto, sino su propia identidad como investigadora. El momento de la verdad se acercaba. Valentina se despertó esa mañana con la sensación de un nudo en el estómago. Cada tic del reloj parecía desintegrar su determinación. La reunión con Enrique ya no era una mera consulta, sino un juicio sobre su valía profesional. Necesitaba prepararse. Había llegado el momento de confrontar sus inseguridades, pero sobre todo, de abrir la puerta a una nueva versión de sí misma. Mientras tomaba café, revisó las notas que había recopilado en los últimos días. Cada apunte era un reflejo de su lucha interna, de sus dudas transformadas en conocimientos que podía articular. Pero, en el fondo, aún pesaba la sombra de Enrique. Su mirada crítica siempre la había hecho sentir pequeña, y eso debía terminar. Tenía que mostrar que no era solo una investigadora, sino una voz con perspectiva. Cuando se acercó a la oficina de Enrique, el aire se tornó pesado. Las paredes blanquecinas parecían cerrarse a su alrededor. El suave ruido del murmullo de sus colegas se silenciaba en comparación con el torrente de pensamientos que aullaban en su mente. Aún así, respiró profundamente y tocó la puerta. Adelante, se oyó la voz de Enrique con su habitual formalidad. Valentina entró, sintiendo cada mirada atenta. Hola, Valentina. Quiero discutir cómo va tu proyecto y la dirección que está tomando, comenzó él, pero ella ya estaba decidida. Había llegado la hora de expresar no solo lo que había aprendido, sino cómo podía contribuir al campo desde su experiencia única. Enrique, he estado pensando en mis datos y en los comentarios que me hiciste anteriormente. He tomado en serio cada crítica, y en lugar de verlas como frenos, las convertí en oportunidades de mejora, dijo, sorprendida por su propia firmeza. Enrique la escuchó en silencio, con una expresión neutral, lo que solo aumentó su nerviosismo. Sin embargo, siguió adelante. He identificado patrones en mi investigación que creo que pueden ser útiles no solo para mi proyecto, sino también para otros colegas. Me gustaría discutir esto contigo, ¿qué opinas? Es un buen inicio, Valentina, pero ¿puedes sostener esa propuesta en una presentación más formal? ¿Has pensado en cómo respaldar esos hallazgos? La frase lo decía todo, quería hechos, no sensaciones. La presión creció en su pecho, pero en lugar de disminuir, Valentina soltó su miedo y aprovechó el impulso. En realidad, he estado organizando un grupo de discusión informal en el departamento. Quiero fomentar un intercambio de ideas donde podamos abordar juntos no solo mis descubrimientos sino también los de otros. Creo que hay un gran valor en compartir nuestros desafíos. ¿Te gustaría ser parte de ello? Fue un golpe directo,
la mirada de Enrique pasó de la crítica a la contemplación. Le sorprendió el giro de la conversación, así que tomó un momento antes de responder. Eso es avanzado para un grupo en formación, pero tiene potencial. Si logras estructurarlo bien, podría ser beneficioso. Sin embargo, debes saber que también poseerás la responsabilidad de guiar esa interacción. Cada palabra de Enrique resonaba en Valentina como un escalón hacia lo que siempre había deseado. No sería solo una investigadora a la sombra de un mentor, sino una líder capaz de orquestar un diálogo valioso en su área. El desafío era mayor, pero la promesa de impacto también lo era. Con una resolución renovada, Valentina comenzó a delinear su visión de ese grupo, uniendo los hilos de su experiencia personal con el potencial colectivo que podía cultivarse. Sin embargo, mientras salía de la reunión, una sensación de inquietud surgió. Se dio cuenta de que con cada paso hacia adelante había más en juego. Días después, mientras esbozaba los detalles del nuevo grupo en su libreta, se encontró atrapada en un estado de reflexión. ¿Qué pasaría si alguien cuestionaba su capacidad para liderar? ¿Y si fracasaba al conectar con otros? Las dudas comenzaban a crecer, a medida que su responsabilidad aumentaba. Esa noche, Valentina tomó una decisión. Si quería avanzar, debía comenzar a responder a sus propios miedos con acción. Se propuso revisar su nuevo enfoque nuevamente y prepararse para el lanzamiento del grupo, consciente de que uno de sus mayores retos sería aprender a enfrentar sus inseguridades. Sin embargo, mientras se preparaba, un mensaje llegó a su teléfono, arrojando un rayo de incertidumbre sobre su plan. Era un recordatorio de su próxima interacción con Enrique, con sus propios requisitos y expectativas no tan ocultas. ¿Lograría realmente cumplir con sus promesas, o la presión la llevaría a un bache inesperado? La respuesta a esta pregunta definiría no solo su trayectoria profesional, sino también su percepción de sí misma. La frontera entre el éxito y el fracaso nunca se había sentido tan difusa. Valentina se despertó esa mañana con un propósito claro y un corazón palpitante. Sabía que estaba lista para enfrentar el desafío que se cernía sobre ella, liderar su grupo de discusión. Había dejado atrás las múltiples capas de inseguridad que la habían acompañado durante tanto tiempo. Ahora, se sentía arraigada en su conocimiento y experiencia, más decidida que nunca a contribuir al campo de la biología de manera significativa. El primer paso en su nueva senda fue organizar las ideas que había recopilado. Abrió su libreta y, con precisión, comenzó a estructurar los puntos clave que quería abordar en la reunión inaugural del grupo. Iban a hacer un intercambio abierto y honesto sobre los retos que enfrentaban y el valor de la colaboración. Tenía que mostrar que no solo era un estudiante más, sino una voz que podía inspirar a otros a participar constructivamente. Al llegar al laboratorio, el ambiente era bullicioso, pero había una energía diferente en sus pasos. Valentina, con su lista de objetivos en mano, se dispuso a hablar con sus compañeros. Supo que para que este grupo floreciera, debía involucrar a todos, haciendo que cada voz se sintiera escuchada y valorada. Así que, con un aire de determinación, se acercó a varios investigadores y les explicó su visión. La respuesta fue abrumadoramente positiva. La primera reunión, finalmente, llegó. Valentina observó cómo su mente iba y venía entre los nervios y la emoción, pero se ancló en la pasión que la había llevado hasta allí. La sala se llenó, los rostros conocidos miraban con curiosidad e interés. Ella tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Explicó cómo había llegado a comprender el poder de la colaboración y cómo cada uno podía aportar desde su propia perspectiva. Para su sorpresa, la conversación fluyó sin problemas. Los participantes comenzaron a compartir sus experiencias sobre críticas y desafíos, y Valentina supo que había creado un espacio seguro para el diálogo. A medida que avanzaban, se sintió liberada, y sus palabras comenzaron a resonar con confianza. Sus compañeros la apoyaron,
y juntos abordaron cada punto desde un ángulo crítico y constructivo, elaborando estrategias para avanzar en sus propias investigaciones. La noche terminó con risas y un sentido renovado de propósito colectivo. Valentina salió del laboratorio sintiéndose más ligera que nunca. Había podido concretar su visión, pero también había aprendido a abrazar la vulnerabilidad como una fortaleza. Desde ese día, el grupo se convirtió en un pilar de apoyo no solo en su trabajo, sino en su crecimiento personal. Los meses siguientes fueron un viaje de transformación constante. Valentina se resistió al miedo y la autocrítica, convirtiendo cada desafío en una oportunidad de aprendizaje. Se dio cuenta de que sus dudas eran parte del proceso y que cada paso que daba la acercaba a convertirse en la bióloga que siempre había querido ser. Finalmente, llegó el momento de presentar los resultados de su grupo en una conferencia regional. Para Valentina, esto representaba mucho más que solo un logro académico, era la culminación de sus esfuerzos, de su viaje hacia la autoconfianza y la colaboración. Mientras ajustaba su presentación, pudo ver con claridad cómo sus experiencias la habían moldeado en un profesional capaz y seguro. En la sala de la conferencia, las palabras fluyeron sin esfuerzo. Valentina expuso los hallazgos de su grupo, destacando la fuerza del trabajo colaborativo. La reacción del público fue entusiasta, reconocieron cómo su enfoque innovador para resolver problemas había transformado no solo su investigación, sino también su forma de ver el mundo académico. Al finalizar, recibió aplausos, pero lo más significativo fue el cumplido de Enrique. Valentina, tu liderazgo ha sido ejemplar, dijo con una sonrisa genuina. Esa validación, tan esperada, sintió como un cierre a un capítulo lleno de inseguridades. Valentina observó la sala llena de rostros que ahora la respetaban como colega. Había logrado no solo su sueño de convertirse en bióloga, sino que había crecido de maneras que nunca imaginó. La carga de su pasado se había transformado en una experiencia enriquecedora que la había llevado a donde estaba ahora, una voz firme en su campo. Con el corazón inflado de orgullo y satisfacción, Valentina salió de la sala, dispuesta a afrontar el futuro. Era un nuevo comienzo, lleno de promesas y posibilidades. Sabía que las dificultades seguirían, pero había aprendido que estaba lista para enfrentarlas. Toda parte de su viaje había llevado a su crecimiento personal y profesional. La historia de Valentina se cerró, unida por su lucha y su triunfo, pero más importante aún, se había convertido en la protagonista de su vida, un ejemplo de resiliencia y determinación genuina. Ahora, amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.